Bueno, hola a todos, hola a todas, buenas tardes, buenos días según desde donde tengáis la conexión. Os quiero dar la bienvenida a este evento de celebración de la presentación oficial de mi libro Del cerebro hostil al cerebro inteligente, neurociencia, conflicto y mediación. Y os quiero dar la bienvenida. Bueno, quienes me conocen saben que si fuera presencial ya había repartido muchos abrazos, y aprovechando que estamos en un espacio virtual y no están prohibidos los abrazos, os envío uno con todo mi cariño, agradeciendo que estéis ahí conectados, conectadas, acompañándonos en este evento. En este evento que tenemos una madrina de lujo para guiarlo, que es Leticia García Villaluenga. Leticia García Villaluenga es la directora de la colección en la que está mi libro y el libro anterior, la colección de mediación de la editorial Reus. Es también directora del máster de mediación y gestión de conflictos de la Universidad Complutense de Madrid. Es directora del grupo de investigación ADR 21 y muchísimas cosas más. No cabe el currículum en la tarde. Entonces, lo que sí quiero que sepáis es que es una persona pionera en el mundo de la mediación y muy significativa a nivel nacional e internacional. Es significativa y para mí, desde luego, además, muy entrañable. Querida Leticia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mariluz. La verdad que yo no he venido hoy a vender mi libro, sino que venimos a presentar el tuyo. Así que, bueno, muchas gracias por esas palabras de reconocimiento que me llegan al corazón. Y bueno, hoy es un día de fiesta, y es un día de fiesta porque este libro es un libro soñado. Hace muchos años, Mariluz, en esas comidas que teníamos en la cafetería de políticas y trabajo social, nos decía, estoy leyendo y estoy descubriendo cosas magníficas de aquellas situaciones en que vemos que no llegamos, y estoy empezando a entender y ya veréis, estoy escribiendo. Y bueno, pues a una directora de una colección de mediación de una editorial como es esta de Reus, os podéis imaginar que, bueno, se me hacía la boca agua, ¿no? Yo decía, Mariluz, escribe. Decía, es que no tengo tiempo. ¿Cómo? Saca tiempo, Mariluz, y escribe, porque nos va a ayudar a tantos. Así que quiero empezar primero por ese agradecimiento. Mariluz, gracias. Gracias por tu generosidad, gracias por compartir, gracias por querer aprender, como tú dices, para poder enseñar mejor, porque desde luego es un placer y un privilegio. Así que, como digo, esta tarde es una tarde de fiesta, de alegría, de compartir conocimientos también con amigos de tantos lugares, y por eso también mi agradecimiento primero a las personas que vamos a compartir esta mesa, a los que luego presentaré, que sé que todos andamos con las agendas muy complicadas, pero de verdad que es un privilegio estar aquí sentados, aunque sea virtualmente. Gracias a tantos compañeros, compañeras, amigos y amigas de tantos lugares que habéis venido a este momento, y que también, por cierto, como lo vamos a grabar y lo vamos a decir ya, podamos ver lo puedan ver aquellos que no puedan estar en este momento. Pero no retiréis ninguno, que lo fichamos. Pero sí que es importante que quede constancia para que la gente sepa que seguimos trabajando y seguimos apostando por la mediación y por la cultura de paz, y este libro tiene esas señas de identidad. Quiero agradecer a Reus. En el año 2005, mi querido profesor y amigo Rogel Vide me hizo, como se suele decir, me hizo una oferta que no iba a poder rechazar. Y me dijo, junto con nuestro querido Jesús Pinto, que ya no está entre nosotros,
¿qué te parece si en esta colección tan importante de Reus, que es verdad que, bueno, pues yo la conocía como antigua opositora de Judicatura y Fiscalía de los temas de derecho, ¿qué te parece si introducimos la mediación? Y yo no me lo podía creer y le dije, pero no solo en temas de derecho, que la mediación, más allá de leyes o normas, la mediación no os podéis imaginar, ¿no? Que trabaja conflicto, emociones, es decir, que podemos ofrecerlo a psicólogos y a pedagogos. Me dijeron, tienes carta blanca. Y eso de verdad que fue una apuesta clarísima por Reus, y yo no dejaré de agradecer nunca esa confianza. Gracias Florencio Sánchez, director actual, gracias también a Amanda y a todo ese equipo maravilloso de Reus que hacéis posible no solo esta grabación, sino esta colección y todo aquello que os proponemos. Así que bueno, muchas gracias. Como habéis visto, y espero que veáis lo que todavía no tenéis el libro entre las manos, en esa solapa de ese magnífico libro que es, ahí está, gracias Ignacio, aunque también digo que lo tenéis en el link del chat, o sea que ya si queréis podéis pinchar para poderlo ver. Del cerebro hostil al cerebro inteligente, neurociencia, conflicto y mediación. Bueno, vais a ver que en la solapilla tenéis la relación de todos los títulos. Por cierto, son más de 20 que no caben en esa pestaña, pero sí que están en la página web. Faltan, por ejemplo, las últimas obras de nuestro querido Carlos Jiménez, por ejemplo, que hicimos la presentación en el mes de septiembre, de mediación intercultural, que fue también un acto muy entrañable y muy bonito, y otros libros de las últimas, bueno, pues de Marta Blanco, otro que hemos escrito de mediación en español y en inglés para poder llegar, bueno, pues también a lo anglo y para que vean que también tenemos otras señas de identidad. Así que bueno, esta colección de verdad no solo se nutre con este libro de Mariluz, sino que de verdad se enriquece. Mariluz, aportas brillo, aportas fundamento y yo creo que de verdad era un libro imprescindible y tenías que escribirlo tú. Para mí es una satisfacción también, como digo, como directora de la colección, pero también, permitidmelo, como directora del máster de mediación de la Complutense, desde hace 23 años, porque llevamos trabajando, Mariluz, desde hace 15. Y Mariluz, te recuerdo en esas aulas como estudiante, es decir, maestra estudiando para seguir enseñando. Esa mente curiosa, esa mente inquieta, esas preguntas constantes, ¿no? Ese querer absorber y absorber, ¿no? Así que cuando terminó aquel curso, pues no tuvimos más remedio que decir, incorpórate al equipo, vente con nosotros que vamos a hacer camino. Y fuiste tan generosa que dijiste, pues me subo al barco y vamos a avanzar juntos. Así que gracias Mariluz, el que estés en el equipo del máster de mediación es una gran satisfacción y de verdad que bueno, es un lujo tenerte. También estás con nosotros en el grupo de investigación de la Complutense y bueno, siempre los retos que planteamos, ahí estás. Siempre dices, y es cierto y lo comparto, no se puede comunicar aquello en lo que no se cree, y transmites pasión. Y esa pasión que nos llega de la mediación y que también somos capaces, ¿no? De inculcarla porque la vivimos, ¿no? También es fundamental, decimos, la mejor herramienta para trabajar en la gestión de conflictos somos nosotros mismos. Y esto también es decir, lo hago mío porque todo lo que podamos aprender y este libro nos trae herramientas potentísimas para esa caja interna que nos va a hacer, digamos, que nosotros mismos seamos efecto multiplicador, ¿no? Porque vamos a poder llegar a situaciones en las que antes no podíamos. Hace muchos años aprendimos del modelo de Harvard aquello de separa a la persona del problema. Y a mí, es decir, cuando empecé, pues ya hace más, va a ser casi 3 décadas, yo decía, como jurista que soy, ¿qué es esto de separar la persona del problema? ¿No? O sea, ¿cómo dejas a la persona detrás de la puerta y dices, pase el problema, quédese la persona? Claro, lo que te estaban diciendo es que había que segmentar, que diseccionar, pero qué complejo, porque tú trabajas con el ser integral, ¿no? Con el ser humano y con sus emociones, con sus situaciones, con sus conflictos, con su comunicación, con sus pensamientos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que
Este libro yo desde luego llevaba muchos años también esperándolo, porque intuitivamente hacíamos cosas como mediadores que veíamos que nos faltaban recursos, ¿no? Así que, bueno, desde luego yo creo que muchos profesionales te van a estar agradecidos, muchísimos, pero también aquellos que no tuvimos la suerte en nuestra formación de origen de nutrirnos de técnicas y herramientas. O sea que yo creo que, bueno, pues lo van a apreciar y lo van a valorar mucho. Dices, aprender para enseñar y enseñar aprendiendo. Son palabras tuyas, Mariluz, y yo desde luego como docente las comparto íntegramente. Muchas veces en los procesos de formación nos damos cuenta que las personas están incorporando esas herramientas para poder actuar, y otras veces cuando estamos interviniendo les damos herramientas de mediación, les damos técnicas para que puedan gestionar ellos, ¿no? Al final la mediación para mí es pedagógica y esa es tu perfil. Eres una pedagoga, que no solo que te has doctorado en psicología, sino que, digamos, en tu filosofía de vida está precisamente eso, el seguir enseñando y el seguir aprendiendo. No me voy a extender más, pero sí que quiero decir que efectivamente para mí la mediación es una forma de entender las relaciones humanas. Me atrevo a decir que en todo momento eso es fundamental, pero precisamente en estos momentos de incertidumbre, yo creo que libros como el que hoy presentamos no solo nos ayudan a ser mejores profesionales, sino fundamentalmente mejores personas. Y yo creo que ese es el gran reto. Así que gracias, Mariluz, porque nos lo facilitas y de verdad que tus aportes van a ser muy bien valorados. Así que enhorabuena y muchas gracias. Gracias por querer publicarlo también en esta colección. De corazón, muchas gracias, Mariluz. Bueno, sin más demora ya, paso a presentar a los panelistas que van a acompañarnos hoy. Claro, presentar a Ignacio Bolaños, Mariluz me dijo, hay que ser muy cortos porque para que luego haya más participación y luego las intervenciones. ¿Cómo voy a presentarte, querido amigo, compañero de vida también y de camino? Doctor en psicología, docente, profesor, contratado doctor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, vicedecano de estudiantes, muy querido, por cierto, y muy valorado, que esto también es importante decirlo, miembro del equipo del máster de mediación desde hace ni sé el tiempo, dirigiendo los entrenamientos técnicos, mediador, comprometido, valiente y sobre todo yo creo que es una persona que tiene un perfil que si no fuera tan cauto y tan comedido tendría muchas más estrellas, pero yo creo que tiene las estrellas que quiere tener y esas estrellas brillan, amigo, brillan y muchas gracias por estar aquí en este libro acompañándonos y arropándonos, porque Mariluz se lo merece todo. Muchas gracias. Ignacio, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes. Bueno, para que las estrellas brillen hacen falta soles y yo tengo muchos cerca. Así que muchas gracias, Leticia. Ya sabes que la luz tuya y la de Mariluz siempre nos han iluminado. Es un placer estar aquí hoy, compartir este espacio con vosotras, con vosotros y con toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias por tu presentación, Leticia, muchas gracias, Mariluz, por darme esta oportunidad y de compartir pues eso con Santiago y con Ignacio este encuentro, ¿no? Gracias a Reus por ofrecernos su casa. La casa de Reus es un poco nuestra casa también, una casita que vamos ocupando y que de alguna forma compartimos en este espacio común de la mediación. Es difícil hablar de Mariluz y de su libro. Antes Leticia decía lo de separar a la persona del problema. No podemos separar a Mariluz de su libro ni al libro de Mariluz porque lo que Mariluz nos ha ido transmitiendo durante todos estos años que la conocemos
pues es algo que es inseparable de su práctica y de su manera de escribirlo, ¿no? Pero es difícil hablar de ella sin cariño, sin una perspectiva cariñosa. Por lo tanto, yo no voy a ser nada objetivo y simplemente pues quería hablar de Mariluz y de su libro desde esa perspectiva. Decía Maturana, alguien que yo también he admirado mucho, ¿no? Decía, los seres humanos somos seres biológicamente amorosos. Y ese es un rasgo de nuestra historia, ¿no? Sin amor no podríamos sobrevivir. Bueno, Mariluz es un ser amoroso en todas las dimensiones y desde ahí ese ser amoroso, cuando habla de mediación y cuando practica la mediación, pues no podría ser de otra manera. Por lo tanto, Mariluz nos habla de una mediación cariñosa, de una mediación que, bueno, cuando a veces hablamos de amor y cuando hablamos de cariño, pues corremos el peligro de parecer un poco cursis, ¿no? Pero no es esa la perspectiva de la que queremos hablar. Hay que tener cuidado con eso. A veces en mediación hemos pensado que la mediación es solamente proceso y técnicas y fases, y sabemos las personas que trabajan en mediación que no es solamente eso. Sabemos que la mediación no es solamente buenas intenciones ni una actitud buenista, ¿no? La mediación es mucho más, hace falta algo más, y cuando hablo de amor y cariño hablo desde otra perspectiva. Y ese algo más a veces nos ha desviado, ¿no? Hemos buscado ese algo más y a veces hemos centrado el foco, yo pienso que demasiado, en la búsqueda, en el apoyo de las instituciones, en las regulaciones. A veces hemos desplazado la responsabilidad de lo que pasa o de lo que no pasa en la mediación hacia otros lugares. Yo creo que a la mediación le ha faltado ciencia, le ha faltado mucha ciencia, y Mariluz pues se ha empeñado en buscarla para ella y para nosotros. Entonces, pues es verdad, no solo nos lo cuenta en su libro, porque quienes hemos tenido la suerte de ir siguiéndola, pues lo hemos ido escuchando y lo hemos ido viviendo con ella, ¿no? Y eso es un lujo, ¿no? En su libro nos propone un viaje creo que apasionante, desde un cerebro hostil, secuestrado, hacia un cerebro pleno, integrado, inteligente, y surgen dos preguntas claves cuando accedes al libro y cuando tratas de profundizar en él, ¿no? Una dice, bueno, pues claro, sí, ¿cómo se pasa, no? ¿Cómo pasas de un cerebro al otro? Bueno, pues para eso hay que leer el libro. Yo no voy a desvelar mucho más. Hay otra pregunta que formula la propia Mariluz y que pienso que es una respuesta a la primera, ¿no? Ante el cómo se pasa, la siguiente pregunta es ¿qué podemos hacer? Y esa pregunta Mariluz nos la dice unas cuantas veces. ¿Qué podemos hacer? Y ante el qué podemos hacer, pues como siempre, cuando estamos en mediación y decimos qué podemos hacer, a veces la gente pues nos dice, ¿tú qué me recomiendas? ¿No? Pues bueno, lo mismo pasa con el libro. Este libro ofrece respuestas, desde luego, pero sobre todo nos da la posibilidad de preguntarnos, nos da la posibilidad de buscar reflexiones que ayuden a muchas personas mediadoras que buscan también maneras de trabajar, ¿no? Los cerebros, pienso como las personas, no son hostiles o inteligentes. Los cerebros de las personas con las que trabajamos en mediación y los nuestros, por supuesto, son las dos cosas. Solamente han cambiado de modo y nuestro trabajo, está claro, es ayudar a que transiten de un lado hacia el otro, hacia otro lado que ya existía, no es un modo nuevo, ¿no? La mediación no es un conmutador para cambiar de un modo al otro, no es un interruptor. Logras el acuerdo y ya está, y a por otro no es eso, sabemos que no. La mediación, si no tuviese la posibilidad, y eso Mariluz nos lo describe muy claramente en el libro, de pasar hacia el modo inteligente a través de un proceso transformador, si no supone aprendizaje,
Si no es algo más que un cambio de chip, sería poco. Sería mediación, seguramente, pero el camino pienso que no sería tan apasionante, ni para nosotros los mediadores, ni para las personas que participan en ella. Pero para eso hace falta transmitir una manera diferente de entender la mediación a la que muchas veces estamos acostumbrados, y de verdad que el libro de Mariluz nos lo transmite, ¿no? Y eso que ofrece el libro es lo que yo entiendo que ofrece el espacio de mediación, un lugar de encuentro no entre dos cerebros en modo hostil, entre tres o a veces cuatro cuando trabajamos en comediación, los cerebros de ellos y los nuestros. De eso es de lo que hablamos, ¿no? De cómo esos 3 o 4 cerebros se encuentran en un espacio que es un espacio de encuentro, un espacio relacional, pero surgen nuevas preguntas, ¿no? ¿En qué modo se coloca el cerebro de la persona mediadora? ¿Cómo se ubica nuestro cerebro ante los cerebros de las personas con las que trabajamos? Nuestro cerebro es un cerebro mediador y ya está, nos quedamos con eso, demasiado fácil, ¿no? ¿Qué significa eso de un cerebro mediador, ¿no? ¿Cómo maneja la persona mediadora su propio balance entre lo hostil y lo inteligente? ¿Cómo manejamos nuestras reacciones cuando deseamos, cuando queremos fervientemente que los modos hostiles de las personas con las que trabajamos pasen quizás demasiado rápido a modos inteligentes y no lo conseguimos? ¿Cómo manejamos nuestro propio cerebro? Yo pienso que desde ahí surgen un montón de preguntas que, insisto, encuentran respuestas porque Mariluz ha sido capaz de hacer esa labor de conexión, no solamente entre los cerebros, sino esa conexión entre los diferentes aprendizajes que supone la neurociencia y que supone la mediación, y que en esa integración pues podemos percibir esa integración que conseguimos en la mediación cuando proponemos eso que llamamos la alianza mediadora, ¿no? Esa alianza en la que desde los primeros momentos de la mediación esos cerebros se encuentran y buscan un modo común de cooperar, un espacio de trabajo conjunto, un espacio, pues eso, un espacio amoroso. Bien, vuelvo y termino con Maturana, cuando dice que el amor es la emoción donde el otro siempre tiene una existencia legítima. Eso es lo que creo que Mariluz nos enseña, entre otras muchas cosas, y además estoy seguro de que en sus próximos libros seguirá hablándonos sobre esto y nosotros seguiremos disfrutándolo. Muchas gracias, Mariluz, y gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Como siempre, palabras de reflexión sabias, profundas, generosas y cariñosas también, con el amor y el cuidado, ¿no?, con el que trabajamos y acompañamos a las personas en los procesos de mediación. Esos tantos cerebros, ¿no?, que desde la reflexión, desde el observador del mediador, también nos va a afectar. Así que muchísimas gracias. A continuación, voy a pasar la palabra a don Ignacio Morgado Bernal. Mariluz nos habló tanto de él hace tanto tiempo que nos teníamos tantas ganas de leerlo que empezamos a leerlo y a compartir y a conocerle antes, bueno, de podernos encontrar aunque sea de forma virtual. Él es catedrático de psicobiología en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Instituto de Neurociencias y autor de numerosas publicaciones. Basta con poner en internet su nombre y vamos a ver de verdad la entrega de este profesional en la investigación y en la publicación. Creo que esto es muy importante porque al final hay personas que se dedican a dar conferencias pero no escriben. Pero Ignacio Morgado afortunadamente ha sido tan generoso que nos ha querido dejar obra para poderlo leer. Así que gracias, Ignacio, por estar esta tarde también con nosotros acompañando y arropando a nuestra querida Mariluz. Cuando quieras tienes la palabra. Pues muchas gracias, Leticia. Buenas tardes, España. Buenos días, América. Buenos días y buenas tardes, queridos colegas de España y de América
Es un lujo poder hablar ante tantos colegas de tantos lugares diferentes. Y por supuesto quiero empezar dando las gracias a Mariluz por el honor que me hace de tenerme entre los panelistas de la presentación de su libro. Poco a poco, cuando hemos negociado mi presencia en esta participación y en el prólogo del libro, yo ya fui conociendo a Mariluz y pude ir apreciando que todas esas virtudes que le estáis reconociendo son una verdad como un templo, ¿no? Cuando yo leí el libro de Mariluz, me vino a la cabeza una obra genial que ha tenido una trascendencia superior a la originalmente esperada, que es el libro Patria de Fernando Aramburu, que todos vosotros debéis conocer. Un ejemplo de conflicto que mucha gente ha podido vivirlo a través del libro, cuando no personalmente, y que, déjenme decirlo, ya que hay tantos colegas de América aquí esta tarde o esta mañana, tuve ocasión de ver el exitazo que tuvo este libro cuando fue presentado durante un High Festival en la maravillosa ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, de la cual yo estoy enamorado y a la que voy con mucha frecuencia. Quedé sorprendido de ver en el edificio de la Cooperación Española, donde se hacían presentaciones del libro, unas pilas impresionantes del libro de Patria, de Fernando Aramburu. Y yo pensé, bueno, si esto es España, también aquí en América, pues sí. Resulta que en América también estaban interesadísimos. ¿Por qué? Pues porque era, digamos, la plasmación no ficticia, porque aunque es ficción, estaba reflejando una realidad tremenda de un conflicto, ¿no? Y cuando uno lee libros como Patria, uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo se soluciona? ¿Esto cómo hay que tratarlo? ¿Cómo podemos contribuir a que estas cosas no pasen? Y ahí es donde entra pues el libro de Mariluz, el libro que esta tarde tenemos aquí entre manos. Un libro que es por encima de todo valiente. Valiente porque aborda la conflictividad social, una conflictividad que se da prácticamente en todos los ámbitos de nuestra existencia. Se da en el ámbito del trabajo, sea trabajo empresarial, sea trabajo universitario, sea en la pequeña tienda donde hay varios empleados. Es decir, está presente por todas partes y está particularmente presente en el ámbito familiar, no solo en el social general, sino en el particular de las familias, de todo tipo de familias, desde las familias laborales hasta las familias consanguíneas, ¿no? Y ahí incluso el conflicto puede ser mucho más fuerte. Cantidad de problemas, por ejemplificarlo un poco, ¿no? Cuando las familias no se entienden a la muerte de los padres para arreglar los problemas de herencia y eso acaba conllevando pues rupturas entre hermanos, cosas gravísimas que realmente tendríamos que intentar pues eliminar de la faz de nuestro planeta porque nos hacen sufrir a todos muchísimo. No digamos ya pues el conflicto permanente que afrontan los políticos, ¿no? Y cómo tratan ese conflicto y cómo de mal muchas veces tratan el conflicto agravándolo en vez de, digamos, solucionándolo o aliviándolo, ¿no? Claro, para poder solucionar o contribuir a la solución de esos conflictos, hace falta que alguien valiente, hombre o mujer en este caso, se ponga a ello. ¿Y lo puede hacer cualquier persona? Pues creo que no, sinceramente creo que no. Porque como ya ha iniciado en su presentación mi compañero Ignacio Bolaños, pues hace falta una cierta sensibilidad humana que Mariluz pues demuestra tenerla. Una sensibilidad para entender precisamente lo importante que pueden ser en nuestras vidas, por desgracia, por negativos, esos enfrentamientos, las consecuencias de esos enfrentamientos que podemos tener a tantos niveles que nos restan a todos tanto bienestar y que en definitiva contribuyen a agrandar los sufrimientos que ya padecemos si no sabemos realmente gestionar esas situaciones. Para poder, digamos, abordar estos temas de la mediación y del conflicto social, hace falta no solo esa sensibilidad humana, hace falta estar motivado por meterse a ello. Vuelvo a la valentía, que es un componente de la motivación, ¿no? Si estás motivado pero no eres valiente, pues probablemente no te lanzarás. Mariluz está motivada y es valiente.
Y yo ya oyendo aquí las cosas que empiezo a oír esta tarde, las cosas que ha contado Leticia de su historia, pues ya empiezo a entender que esto no es nuevo, que esto viene de atrás, que esa valentía ya se manifestaba en la facultad, que ella ya apuntó maneras en sus tiempos jóvenes. Bueno, no es que ahora sea mayor, pero todos tenemos tiempos todavía más jóvenes que los que afrontamos actualmente, ¿no? Y eso es importante, porque para meterse en el tema de la mediación y para atreverse a aconsejar, a dictar lo que puede ser beneficioso en esa mediación, hay que tener pues esa motivación, hay que tener predisposición, hay que tener habilidades, hay que tener conocimientos, y los conocimientos no te vienen del cielo, hay que trabajarlos, son horas de estudio, son horas de dedicación, son horas de lectura, son intentos de conocer a otras personas que trabajan también en los temas propios y en los colaterales, y es desarrollo además, práctica, ejercicio de técnicas que son las que a la hora de la verdad pueden ayudar un poquito, ¿no? Y claro, eso pues lo tiene todo Mariluz, y por eso ella ha sido la persona adecuada, como ya se ha dicho aquí, como ha dicho Leticia, como ha dicho mi tocayo, para escribir un libro como este, que además no es el primero y que lo que redunda es en la madurez que ella ya va adquiriendo en su larga experiencia como especialista en este tipo de temática, ¿no? Ella tiene, por tanto, una larga y acreditada experiencia en el campo, se reconoce cuando uno lee el libro, y yo quiero destacar ese esfuerzo especial, intenso, grande, que ella ha puesto al escribir este libro, y supongo que no solo al escribir este libro, sino en toda su trayectoria como especialista en esta temática, para fundamentar científicamente lo que ella propone, para fundamentar científicamente el tipo de línea de mediación a la que ella nos sumerge en su libro, y para que nos demos cuenta que no son inventos, que no son ideas a priorísticas, sino son ideas trabajadas, son ideas fundamentadas, son ideas que se han, digamos, cocido en unos fundamentos científicos, neurocientíficos y psicológicos que ella ha estudiado profundamente. Yo le agradezco, digamos, las consideraciones que me dedica en su libro, pero yo siempre digo que ojo con perderse en esa primera parte donde ella habla de otros que no son ella, de muchos como yo y otros científicos que hemos trabajado en los temas de la psicología y de las emociones. Hay que ir rápidamente a la parte de ella, a la parte de la mediación, que es la parte más interesante, aunque ella es muy generosa y nos dedica demasiado espacio quizás a otros en su libro, cuando en realidad lo novedoso, lo importante, lo original, es la parte en la que ella, digamos, vierte todos sus conocimientos y toda su experiencia como gran luchadora. Ella ha sabido reconocer que en el mundo de la mediación el sustrato que lo preside todo es el sustrato emocional. Y ella ha sabido entender perfectamente que mediar no es otra cosa que modificar emociones, que convertir emociones negativas en emociones positivas. Y Mariluz sabe muy bien, por propia experiencia más que por nada, pero también porque lo ha podido refrendar leyéndonos a algunas personas que trabajamos en otros campos, que las emociones se modifican utilizando la razón. Porque aunque la razón sea un proceso mental que tiene ese talón de Aquiles, y es que necesita tiempo, ¿no? Mientras que la emoción se impone, es rápida, pues hay que darle tiempo, hay que saber dárselo. Eso está, digamos, en la esencia de la mediación, para que quienes tienen un problema no se precipiten en agrandarlo con actuaciones inconvenientes, innecesarias, impropias, y le den vuelta en esa línea maravillosa que ya nos proponía el emperador romano Marco Aurelio con su padre, verdadero padre de la inteligencia emocional, de que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Es decir, la vida de un hombre es lo que sus razonamientos pueden hacer para cambiar sus emociones negativas y convertirlas en positivas, y de esa forma eliminar el conflicto. Y ahí está, digamos, la esencia de la mediación. Yo quiero decir que en ese aspecto a Mariluz se la ve como una luchadora. A ella lo que le gustaría no es que mucha gente lea su libro, lo que le gustaría es que mucha gente le dijera:
oye, gracias a tus consejos, gracias a tus enseñanzas, yo he podido solucionar mis problemas. En el ámbito en el que yo estoy se han arreglado muchas cosas. La gente se quiere más. Ese amor del que hablaba Ignacio Bolaños, ¿no? Que también en el fondo es lo que tu libro, digamos, en el fondo está predicando, ¿no? Y bueno, yo solamente quisiera acabar diciéndote que después de leer tu libro, ya era tarde para hacerte una sugerencia de cambio, ¿no? Pero no hace falta, porque está ahí lo que te voy a decir y lo que le voy a decir a todos los lectores. Yo después de leer tu libro no lo hubiera llamado del cerebro hostil al cerebro inteligente. Yo lo hubiera llamado del cerebro hostil al cerebro sabio, del cerebro hostil a la sabiduría. Porque la sabiduría, como tú sabes muy bien, Mariluz, es más que la inteligencia. La sabiduría incluye a la inteligencia, pero añade también bonomía, añade respeto, añade cordialidad, añade prudencia. Esos son los componentes, digamos, que unen, digamos, al gran sabio inteligente para que realmente sea eso, un sabio y no simplemente una persona inteligente. ¿Cuántas personas inteligentes tenemos hoy día en nuestro mundo, en el mundo, por ejemplo, de la política, y que vemos que a pesar de ser muy inteligentes no saben comportarse porque no tienen ese otro componente que da la sabiduría, que da la experiencia, que da la empatía, que da esas ganas de ayudar de verdad más que de sobresalir uno mismo con un supremacismo que tienen a veces muchos individuos, que es lo que destruye muchas veces su propio trabajo. Así que bueno, del cerebro hostil al cerebro inteligente, ahí está también la sabiduría, aunque ya digo, yo estoy convencido de que todavía más fuerte hubiera sido un título como del cerebro hostil al cerebro sabio, a la sabiduría, ¿no? Creo, en definitiva, que tu libro y otros compañeros hablarán más que yo de lo que son las técnicas y los fundamentos especiales de la mediación. Yo no quiero hablar de eso porque no soy especialista y hasta podría meter la pata, pero desde luego yo lo voy a recomendar altamente porque creo que tu libro, por encima de todo, es una contribución, un tributo a la convivencia humana, al bienestar y a la convivencia humana. Y es por eso que yo acabo mi intervención felicitándote, Mariluz, por haber hecho el trabajo, muchas horas de trabajo, mucha dedicación, mucha historia detrás de la publicación de este libro. Y se lo agradezco también a todas esas personas en las que tú te has basado, que son tus compañeros, que ya están saliendo aquí, los de la Complutense de Madrid, los de esa maestría de mediación y los de esa editorial Reus, que ha tenido el acierto, el tremendo acierto de ayudarte a publicar tus libros y de darlos a conocer a tantos y tantísimos compañeros y colegas de nuestro país y de esos otros países hermanos de América Latina o de todo el mundo, si tú quieres, porque cada vez se lee más el español y cada vez es más probable que tu libro alcance a más personas, a más cerebros, a más mentes. Un fuerte abrazo y mucho éxito. Muchísimas gracias, querido Ignacio. Sabias palabras, sabias reflexiones en el sentido que nos acabas de aportar. Y bueno, como Mariluz es esta mente inquieta, seguro que en breve sacará algún artículo con estas reflexiones que nos traes. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación voy a presentar a Santiago Madrid Liras. Decía antes que si resulta a veces complicado presentar a personas a las que quieres, a las que aprecias y con las que has hecho camino, pues también a veces hablar de personas que les has visto crecer y bueno, sumar, multiplicar, a veces no es fácil, pero Santiago sí que lo hace fácil. ¿Por qué? Porque Santiago llegó también como alumno al máster de mediación de la Complutense hace muchos años, pero él ya estaba trabajando con menores infractores, él ya llevaba un recorrido muy largo, era una mente inquieta también, y yo creo que bueno, pues cuando él pasó por el curso dejó tanto y creó tanto, y a partir de ahí, bueno, siguió generando y generando. Santiago es doctor en psicología, es director del Instituto de Emotiva, es director de la revista de mediación y es formador de mediadores. Y sobre todo, bueno, también lleva muchísimos años trabajando como mediador penal juvenil en la ARMI. También
tuvimos la suerte de que publicara su libro en la colección de Reus, y para nosotros fue un verdadero orgullo y un honor, Santiago, el que, bueno, pues confiaras, ¿no?, también en nosotros para dejar esa impronta. Como Mente Inquieta acaba de publicar un último libro que lo tengo aquí a mano, pero es decir, es que da gusto cuando la gente de verdad sigue con esa curiosidad de querer seguir aprendiendo y seguir transmitiendo y divulgando y compartiendo, ¿no?, porque esto es lo que hace que el conocimiento siga creciendo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Santiago, también por acompañarnos hoy, y sé que, bueno, pues vas a hacer un poco más reflexión sobre el libro que presentamos. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, efectivamente voy a hablar sobre el libro, pero permitidme empezar por los agradecimientos. Después de estas palabras, Leticia, aparte de que me has regalado un título de doctor, te agradezco muchísimo tus palabras. Y agradezco sobre todo a Mariluz el que haya querido contar conmigo cuando me llama, como es ella, con esa mujer que la caracteriza, diciendo: sería para mí un honor que participaras. Es como: Mariluz, el honor es mío, por Dios. Al contrario, me parece un regalo ir contigo a cualquier lugar, y si encima lo acompañas de estos tres compañeros estupendos, ya es un regalo total y absoluto. Regalo es este libro, sinceramente también. Me parece un auténtico regalo, no solamente en este caso real, que me lo ha regalado Mariluz, sino en sentido más figurado, el regalo que nos hace a todos los compañeros, un libro que tú misma, Leticia, hablabas como un libro imprescindible. Así me lo parece. Permitidme hablar un poquito del libro, de las dos, de la lectura y la relectura que he hecho del libro. Habrá una tercera lectura, Mariluz, porque es un deleite hacerlo. No pretende, con estos comentarios que quiero hacer una revisión, un resumen o un spoiler o destripe más a lo castellano del libro, ¿no? Creo que merece la pena leerlo. Os invito realmente a leerlo. Así que después de este momento, salid corriendo, haceros con él, merece la pena. A estos comentarios me gustaría ponerle una palabra que fue, entre las muchas cosas que sentí al cerrar la primera lectura y de nuevo en la segunda, había una palabra que constantemente me aparecía, que es sintonía. Y seguro, Mariluz, que tú sabes muy bien a qué me refiero con esta palabra de sintonía. Son muchas sintonías las que he sentido al leerlo, como las que suelo sentir habitualmente cuando nos juntamos Mariluz y yo y tenemos la oportunidad de hablar y compartir. Empezando por los temas. Sintonía en las temáticas que planteas. Tres temáticas, como es la neurociencia, el conflicto y la mediación, en la que, por supuesto, no te vas a limitar a hablarnos de cada una de ellas. Vas más lejos, siempre más lejos, y haces un trabajo precioso de integración de esos temas. Nos ayudas a entender muchísimas cosas porque casas esos tres temas. El aspecto que me parece formidable. Debo empezar hablando de tu libro con un texto que no es de tu libro y que, sin embargo, aparece en tu libro, porque yo jamás había leído el prefacio de la Constitución de la UNESCO y sí, lo descubrí justamente en tu libro. ¿Cuántas cosas me descubres, Mariluz? Dices en el prefacio dice el prefacio de la Constitución de la UNESCO que recoges: puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Esa frase me parece claro de lo que va a suponer el libro y los retos a los que te enfrentas, ¿no? Hay dos claves para mí y, de nuevo, dos sintonías que compartimos. Una, ¿qué nos pasa? La atención al qué es lo que nos pasa en la cabeza, ¿no? Hablabas antes, Ignacio Morgado, de conflicto social y conflicto personal. Hablábamos de las personas. ¿Qué nos pasa a las personas? ¿Por qué entramos en guerra con tantísima facilidad, ¿no? Luego, me parecía un primer reto no fácil el intentar entender qué es lo que nos pasa. Y de hecho haces referencia en varias ocasiones, tanto en conversaciones que hemos mantenido como en el texto, a una idea que de nuevo defendemos, que es la conflictología, ¿no? La necesidad de entender el conflicto. Conflicto social, conflicto personal, todos los elementos que forman parte del conflicto.
Y para eso hay que meterse, y entre otras cosas, hay que meterse en la neurociencia, hay que entender la mente y esas cosas que nos pasan ahí en la cabeza, que nos vuelven un poco locos en determinados contextos. Pero te podías haber quedado ahí, en la mera explicación, en la búsqueda de la explicación, como si fuese algo sencillo. No, por supuesto, vas a ir siempre más allá y nos vas a plantear cómo salir de ahí. ¿No? De nuevo, un regalo importante. Necesitamos, de alguna manera, entender para poder aplicar, pero necesitamos también poder aplicar algunos de los temas que nos planteas y demás, ¿no? Es un reto complejo que requiere, por parte de la autora, por parte de Mariluz, valentía y coraje. No soy el primero que lo he citado en el día de hoy. Ya lo ha puesto, por ejemplo, Ignacio Morgado lo ha puesto sobre la mesa. Curiosidad por conocer, que citaba Leticia, Mariluz, más que sobrada. Abrirse a otras disciplinas, como por ejemplo la neurociencia. En estos momentos en los que ciertos anteproyectos de ley quieren dejar fuera tantos conocimientos del ámbito de la mediación, nos encontramos la voz de una pedagoga, doctora en psicología, que nos habla de neurociencia para abordar el conflicto y la resolución de conflictos y la mediación. Estupendo. Hacía falta esfuerzo y dedicación. No es fácil el encontrar esos huecos, efectivamente, y tú lo has hecho. Hacía falta conocimientos concretos. Ese saber, aportar saber. Esa fundamentación científica de la que nos hablaba Ignacio Morgado. Hacía falta, y ahí has ido, y has acudido a ello. Hacía falta proximidad para hacer digeribles algunos contenidos que para muchas personas que vienen de otros ámbitos, y el ámbito de la mediación es un ámbito compartido de muchas profesiones, que así debe ser, necesitaba que fuese digerible, y así lo has hecho muy fácil, grato, una lectura grata. A quien le dé miedo, que diga, ay, neurociencia, por favor, es tan bien contado que va a ser fácil para todo el mundo. Hacía falta humildad, y hablar de humildad, y Mariluz, los muchos que estáis aquí, que la conocéis, en fin, sobra, ¿no? Recoge, como nos decía también el compañero Ignacio, a muchísimos autores de forma generosa. Aparecen autores a los que da un protagonismo enorme, ¿no? Dentro del ámbito de la neurociencia, por citar algunos, Antonio Damasio, Ledoux, Siegel, Lieberman, Mora, Goleman, el propio Ignacio Morgado, es decir, todos autores de referencia importantes y demás. Si nos vamos al ámbito de la mediación y del conflicto, aparecen Waslawik, Marshall Rosenberg, Lederach, Alzate, Galtung, Redorta, y por supuesto nuestros compañeros también, Ignacio Bolaños y Leticia García Villaluenga. Es una constante generosidad. Yo además muchas veces he visto citar, pocas veces he visto esa referencia constante, ese cuidado de citar al autor, de hacer referencia a él y demás. De nuevo esa generosidad está ahí. Pero me quedo también con lo que decía Ignacio. Me parece fundamental que puedas citar a tantísimos autores y conocer lo que los autores están diciendo, porque sientan claramente que lo que tú estás diciendo tiene una base científica importante, que no es que te hayas inspirado en decir, en una noche de locura, decir cosas locas, sino que estás más que formada en el tema del que nos estás hablando. Me parece importante. Pero también me parece importante esa segunda parte donde efectivamente está cargada de arrojo. Arrojo por proponer actuaciones diferentes, por proponer ideas nuevas y demás, donde juntas, donde eres capaz de integrar, y no es fácil integrar el conocimiento. Hace falta también generosidad para compartirla. Hablar de generosidad y Mariluz a muchos nos sonará como, en fin, reiteración. Y hace falta un término que también citas constantemente en el libro, contagio emocional. Hace falta que cuando uno lo lea, sentir ese contagio emocional que cuando nos sentamos a hablar contigo también lo sentimos y nos impulsa a seguirlo. Cargado está de ello. Hay muchas cosas de las que se hablan en el libro. Me gustaría destacar algunas para empezar una mirada diferente, profunda y seria al papel de las emociones. Un elemento, yo creo que importante, porque ha sido constantemente abordado y desde mi punto de vista no siempre de manera acertada, en el contexto nuestro de la resolución de conflictos y la mediación.
Una primera etapa donde la emoción han sido rechazadas, se buscaba aislarlas del proceso de mediación, ¿no? Como si eso fuese posible. Queremos al jinete, no queremos al elefante, ¿no? Entonces intentamos echarlas, luego confrontadas como si fueran el enemigo, y desde hace ya mucho tiempo vemos algunos autores que defienden, por citar a alguna, María Inés Suárez, la importancia de incorporar a las emociones no como algo negativo, sino al contrario, como un espacio de trabajo del mediador. Y ese es uno de los temas en lo que se centra este libro estupendísimo, ¿no? Lo que nos vienes a decir, o así lo he entendido yo, no dejan de ser mis reflexiones, es, parafraseando la frase de White sobre el problema no es la persona, el problema no es la emoción, es la inundación emocional, ¿no? Utilizando el término de Redorta, la inundación emocional, o el cerebro secuestrado de Goleman, el problema no es la emoción, es la inundación emocional. Las emociones forman parte de nuestro mundo y son incluso en muchas ocasiones muy necesarias. Es, entre otras cosas, fuente que nos aproxima al otro. Sin esas emociones, neuronas espejo, empatía y demás, no podríamos ver al otro, que es lo que necesitamos, una aproximación a la otra persona. Nos decía el maestro Iñaki, citando a Humberto Maturana, aquello de somos biológicamente amorosos. Entonces, ¿cómo vamos a anular algo cuando nuestra propia naturaleza nos invita a ser biológicamente amorosos? ¿No? Con lo cual, sería absurdo negar esa parte emocional, y yo creo que es algo que defiendes y explicas perfectamente, entre otras citando a Morgado, ¿no? Pero también las emociones negativas, las mal llamadas emociones negativas, como una base necesaria y demás. No podemos olvidarnos que al fin y al cabo la ira es una emoción que necesitamos para poner límites al otro, ¿no? Los límites necesarios. Y ¿cómo podemos entonces, si no, entender la asertividad sin una emoción que nos active para decir, oye, sí, pero tampoco te pases, ¿no? Y ahí nos hablas del binomio, que me ha encantado verlo en esos términos, el binomio empatía-asertividad, ¿no? Entre esas emociones de ver al otro, reconocer al otro, pero también de decir, oye, pero también aquí están mis necesidades, no me olvido de mis necesidades, ¿no? Recordando a Rosenberg, por ejemplo, al que también citas. Por lo cual, repito, el problema es la inundación emocional. Que me quedo con esa idea, entre otras muchas que planteas. Y decíamos, hay soluciones, hay propuestas de solución, ¿no? Una de ellas, la que planteas, es lo que has llamado limpieza emocional. Limpieza emocional, ¿no? Si se me permite, una especie de autorregulación emocional asistida, ¿no? De alguna manera. Y tiene que ver con el papel que das al mediador y con el papel protagonista que das a las partes, que me parece que tiene mucho que ver con ese tema de la mediación. Con esa limpieza emocional propones algo donde de nuevo sintonizamos, que es el trabajo previo de la preparación emocional para asumir las sesiones, antes de asumir las sesiones conjuntas. Un tema que ha sido muy debatido entre los mediadores. Hay veces que las personas no están preparadas emocionalmente para entrar en un encuentro de mediación de golpe. Tiene que haber una preparación previa. Y ahí haces una apuesta importante por esa preparación emocional previa, ¿no? Lo que en este caso yo llamaba en su momento, llamaba en mi texto, abordar el paso de la oposición a la disposición al cambio, que es ese paso del cerebro hostil al cerebro inteligente o sabio, ¿no? De nuevo, un elemento donde sintonizamos en la necesidad de ese trabajo, insisto, en la que en muchos casos hay personas que no están preparadas para ello. Nos vas a hablar de sesgos cognitivos, nos vas a hablar del binomio culpa-razón, de las narrativas y su papel como afianzador de las posiciones, elemento que me parece también importantísimo, esa vinculación entre el modelo narrativo y el modelo de Harvard. ¿Dónde nos viene esa posición? Cómo esas narrativas refuerzan esa posición, por ejemplo. Pero no se queda todo en el mundo de la mente, porque efectivamente aparece el elemento comunicacional, el aspecto sistémico, porque Mariluz eres integradora y recoges de una manera rica y permites entender cómo ese cerebro se comunica con otro cerebro y acaba provocando interacciones y cómo la actitud de uno retroalimenta la actitud del otro y viceversa, ¿no? Y de lo necesario de, utilizando los términos de Sergio Sinaí o de María Inés Suárez, la armonización de las diferencias, como uno de los objetivos que propones y planteas como un elemento fundamental, de nuevo, una sintonía más.
No podemos olvidarnos de tu propuesta, el enfoque de mediación educativa contextualizada, porque en él está ahí, sigue presente, en ese libro previo tuyo, que también efectivamente de la colección de Reus, estupendísimo, donde hay una apuesta por la convivencia como elemento fundamental. Hay una razón de ser de este libro que sigue siendo la misma, que es la apuesta por una convivencia sana, positiva, rica. Dentro del ámbito de la mediación, destacas temas como, por ejemplo, el papel proactivo del mediador, que me ha parecido muy atrevido, osado y muy bien fundamentado. Y en el que sabes además que te apoyo 100%. Dice, tengo aquí unas frases tuyas del texto: la batuta mediadora ha de ser proactiva, incansablemente proactiva, desde un respeto máximo, atención a la palabra respeto, exquisito, a cada una de las partes, a sus propios procesos personales de transformación que debe intentar comprender para poder acompañar y apoyar. Esto es esa mediación cariñosa, Iñaki, que se ha entendido también a lo que te referías y que creo que Mariluz representa una imagen perfecta de lo que supone esa mediación cariñosa. Me ha encantado el término. Ese respeto máximo y exquisito de apoyo y acompañamiento a las partes sin omitir el papel de batuta mediadora, proactivamente, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque citabas esa metáfora del director de orquesta y yo recordaba una frase que alguna vez he utilizado justamente de un director de orquesta, de von Karajan, que dice: el arte de dirigir consiste en saber cuándo dejar la batuta para no molestar a la orquesta, ¿no? El mediador como una figura que va mucho más allá de ser un mero regulador o canalizador del tráfico, mucho más allá. Hablas de liderazgo, autoridad moral, batuta mediadora, ¿no? Habrá muchos que se pongan a temblar. Yo estaré a tu lado para defenderte y para apoyarte, y lo comparto plenamente. Hablas a la par de ese énfasis, en reforzar el papel protagónico de las partes. También nos decía Karajan, el peor daño que podría causarle a mi orquesta es darles una instrucción clara. Eso impediría que se escuchen unos a otros. Porque finalmente esa batuta no impide que nos olvidemos del elemento fundamental. Es un espacio creado para ellos, para que ellos decidan qué quieren hacer con ello y lo defiendes a la perfección. Y me encanta cuando te focalizas en un aspecto que también Iñaki lo ha citado, el tema del autotrabajo del mediador, ¿no? Nos lo tenemos que hacer mirar muchísimas veces, yo el primero, aclaro. Yo creo, aunque también es verdad que ya desde aquella formación con Leticia Iñaki hace unos cuantos años, comparto contigo algo que dices muchas veces, Mariluz: la mediación nos ha hecho mejores personas. Nos queda mucho por hacer. A ti te ha hecho mejor que a mí me queda mucho más trabajo para llegar a ti, pero oye, ahí sigo, ahí insisto. Y me parece importante ese autotrabajo del mediador que señalas. No solamente basta entender lo que pasa en la mente de las partes en conflicto, tenemos también que saber qué nos toca a nosotros en momentos determinados, ¿vale? Con lo cual, regreso a sintonías, parafraseando a Becker. ¿Qué es sintonía? Sintonía eres tú, Mariluz. Quiero reiterarte el agradecimiento. Quiero también traer una frase de Benedetti que a menudo me acompaña. Digo, de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Tú eres una de esas personas, Mariluz, que nos permites ver con nuevos ojos tantas cosas. Creo que será y con esto quiero concluir, creo que esto era un libro necesario y tú la persona adecuada para poder llevarlo a cabo. Y te agradezco por haberlo llevado a cabo y haberlo entregado. Muchísimas gracias. Muy bien. Querido Santiago, muchísimas gracias por tus palabras, que son de verdad también de un maestro. Hacer camino contigo también es un placer y un privilegio, y yo creo que, bueno, has hecho una semblanza del libro magnífica, clara, de reconocimiento, pero también, bueno, pues todos los retos que plantea, y yo creo que has descrito a Mariluz y al libro de la mejor manera. Así que muchas gracias por esas lecturas y relecturas que has hecho del libro, que
nos invitan a todos a ponernos manos a la obra y a leerlo. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Mariluz porque nos va a presentar un vídeo, pero antes solamente quería recordar que tenemos un chat para que aquellas que queráis, podáis hacer preguntas y luego pues en el debate podamos, bueno, pues compartirlas entre todos. Así que adelante, Mariluz, cuando Si me permites, un momento, por favor, Leticia, si me permites una cosa muy breve de puntualización de lo que ha dicho Santiago. Santiago ha dicho que es lo que nos pasa, ¿no?, para ser tan conflictivos, ¿no? Y yo creo que Ortega nos dio la respuesta y esa respuesta de Ortega nos lleva a Mariluz. Ortega lo que decía es que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa y por eso nos pasa lo que nos pasa. Y entonces la forma de saberlo es leer un libro como el de Mariluz, porque ella ahí explica las cosas que están generando el conflicto y cómo intentar solucionarlo. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No sé traducir en palabras, se me quedan pequeñas para agradecer las vuestras, queridos compañeros, compañera de mesa. Es tan placentero haberos escuchado, tan placentero que estéis aquí conmigo, tan placentero haber bebido de muchas enseñanzas vuestras también, de los cuatro, tan placentero compartir camino que, no acabaría de agradecer a Leticia esa invitación a navegar en su nave y hacer travesías muy estimulantes con mi compañero Ignacio, que es mi maestro de oficio, quien me enseñó a mediar y que, bueno, es un compañero entrañable de equipo y de camino, con Ignacio Morgado, que, bueno, ha sido una de mis fuentes inspiradoras y su libro Emociones e Inteligencia Social es un libro que ha sido y sigue siendo un libro de cabecera, lo tengo lleno de post-it, de subrayados, de notas al margen y lo recomiendo siempre que hablo, ¿verdad, Ignacio? ¿Verdad todos? Lo recomiendo siempre que hablo y Santiago, ¿qué te voy a decir? Agradezco no solo tu esfuerzo en leer y releer, sino este compendio de puntualizaciones, algunas que yo ya ni contaba con ellas, y esta puesta en relieve fortalezas del libro que algunas yo ni siquiera contemplaba como tales. Mil gracias y también mil gracias porque sentir que compartes código con alguien y hasta el entendimiento es absolutamente placentero, y a ti, a mí nos ha pasado desde el principio, pero nos pasa cada vez más, ¿no? A mí me encanta leerte también y siento que me identifico con lo que escribes. Mil gracias, mil gracias. Bueno, y mil gracias a vosotros y vosotras que estáis ahí acompañándonos en este acto y que, bueno, solo me falta decir del libro, para vosotros y vosotras sobre todo, cómo nace este nuevo hijo, ¿no? Ha dicho un poco Leticia, pero lo que quiero que sepáis no está dicho, y es que el libro nace de mis alumnos. En realidad, las raíces de mi libro son mi alumnado diverso, que antes, hace unos años, hasta hace 15 años, era siempre del mundo educativo, de la comunidad educativa. Yo formaba profesorado, alumnado, familias, y luego al quedarme en el máster de mediación y empezar a formar mediadores y mediadoras, se ha ido ampliando porque mediadores y mediadoras vienen de distintas disciplinas, tienen distintas edades, distintos oficios, son muy, muy diversos, y he incrementado los ámbitos, ¿no? El ámbito empresarial, organizacional, por supuesto el familiar, con todo tipo de situaciones, también últimamente la violencia de adolescentes dentro de la familia, que
que tanto me preocupa y que hay que abordar, y que yo la he abordado con casos exitosos y estoy muy contenta. Y por último también tengo alumnado policía, no solo abogados que quieren ser mediadores y abogadas, sino también del mundo de la Policía Municipal de Madrid, que llevo ya formados en gestión de conflictos y mediación 8 promociones, y estoy orgullosísima de eso, porque me han quitado el prejuicio, todos los policías iguales, no lo creáis. Nunca el oficio da como consecuencia que las personas son iguales, las personas siempre serán diversas y siempre tendrán esa mochila educativa que me gusta a mí utilizar como metáfora, esa mochila educativa que les hace percibir la realidad de una manera determinada, que les hace afrontar las tensiones con nosotros de una manera determinada. Bueno, con el alumnado diverso yo me he ido preguntando, preparando material para ellos, me he ido preguntando qué necesitan. Y este sesgo educativo y este sesgo didáctico de mi oficio desde mi más tierna juventud, me ha traído como consecuencia que yo lo que a mí me vale lo transformo en paquete didáctico y lo convierto en cursos. Y efectivamente lo que a mí me ha ido valiendo de aprender más sobre los entresijos de los conflictos, sobre los mecanismos de las emociones y sobre cómo manejar de forma eficiente una comunicación para entendernos, no para tener la razón o quedar por encima, sino para entendernos, eso lo he transformado en paquete didáctico con el horizonte de que realmente eso forma las 3 patas de la convivencia humana. Las 3 patas de la convivencia humana tienen que ver con las emociones, la evolución de los conflictos y las dinámicas internas y la comunicación. Y eso para mí ha sido poco a poco un descubrimiento tan enorme a nivel personal que he querido hacer partícipes, compartir a todo el que se deje formar. Como yo digo, ya no tengo alumnado clasificado, es desde los niños de 3 años de los coles de infantil primaria hasta todo el que se deje, porque en la convivencia nos jugamos muchísimo y la pandemia lo ha puesto... nos ha puesto el espejo, ¿no? El ser humano, las personas somos capaces de lo mejor y también de lo peor en situaciones límite. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestra mochila, los conocimientos que hemos ido adquiriendo, los aprendizajes que hemos ido adquiriendo desde nuestra más tierna infancia, que están ahí en el fondo e impulsan nuestra manera de ver el mundo, de relacionarnos y de comunicarnos, los revisemos y los mejoremos, pero además que demos ese modelo a nuestros niños, niñas y adolescentes y a todas las personas que nos rodean, porque la forma de interaccionar emite modelos y se copian esos modelos. Y ya tenemos ahí la antítesis es poner la televisión, y eso es como un horror que te dan ganas de quitarla rápidamente, ¿no? Esa manera de confrontar seguida ese cerebro hostil en acción, que no es ni más ni menos que un cerebro donde está desconectado lo emocional de lo racional. Y por tanto es un cerebro que yo llamo en lenguaje coloquial animalico puro en acción. Eso es lo peor del ser humano, ser ese animalico puro que solo se mueve conforme a un código binario defensa-ataque. Ese código binario está superado para mí por lo que llamo inteligencia, que Morgado llama sabiduría, y lo tendré en cuenta, lo ampliaré, y que es ni más ni menos ese enfoque de lo que es la inteligencia, que dice un neurocientífico que la mejor forma de la inteligencia es la bondad. Eso que dice Santiago, mediar nos hace mejores personas. Aprender a meter en nuestra mochila
educativa de toda la vida, mejoras en la gestión de nuestras emociones, en la gestión de los conflictos y en la comunicación, nos hace relacionarnos mejor, nos hace crear a nuestro alrededor un mejor clima de convivencia, y eso tiene mucho que ver hasta con nuestra salud personal. Últimamente se habla de la salud mental. Claro que vivir siempre en incertidumbre y no saber cómo resolverlo genera un estrés que hay que ver qué hacer con él. Pero si dotamos, yo siempre lo digo y escribí hace poco un artículo que lo llamaba mochilas protectoras, si dotamos a nuestros niños, niñas y todos los adultos que se dejen de habilidades y conocimientos para mejorar su forma de autorregularse, de gestionar las emociones y de gestionar los conflictos, de construir esas interacciones con los otros que para mí son piezas auténticas de artesanía, ¿no? Me merecen todo el respeto, cómo interacciono yo con cada una de las personas con las que me relaciono. Si nos acercáramos desde ese respeto a las relaciones humanas, sabríamos qué hacer en cada momento para co-construir algo digno, algo que nos dé bienestar y que haga esa segunda parte que tiene, que es construir climas de convivencia positivos. Nos jugamos mucho en ello y bueno, en esa jugada, aun sabiendo qué hacer, tener un montón de conocimientos y habilidades, puede que la situación con una persona nos toque emocionalmente muy de lleno y perdamos el control sobre nuestras emociones y se dispare la ira y nuestra amígdala se haga dueña de nuestro comportamiento. Puede. Pues aún así, ahí tenemos solución a mano y la hemos estado barajando aquí esta tarde, y es acudir a un mediador, a una mediadora que nos ayude a transitar, a cambiar desde un modo hostil, que es ese cerebro desconectado de lo racional, de nuestra capacidad de razonar y de tomar decisiones ajustadas, decisiones inteligentes, sabias, como dice Morgado, y no quedarnos en ese modo hostil que solo nos lleva a la defensa-ataque. El mediador, la mediadora, sabrá cómo ayudarnos para hacer esa transición, para hacer esos cambios. Pero tiene que ser todo en paralelo. Que yo acuda a mediación cuando se me va de las manos el control sobre un conflicto, la responsabilidad sobre el mismo, pero sobre todo intentar aprender, y como yo digo metafóricamente, ponernos las deportivas y entrenar en el mejor campo de investigación que yo conozco, que somos nosotros mismos, nosotras mismas, y para seguir mejorando como personas y acercarnos más a ese ser humano inteligente, sabio, donde lo emocional y lo racional están conectados y sabe gestionar sus relaciones, sus tensiones con los otros, la convivencia en la que está inmerso. Y bueno, como para que veáis que esto de los alumnos es verdad que están en mi vida, y desde ese binomio de aprender para enseñar y enseñar aprendiendo, ese binomio que le da una buena parte de sentido a mi vida, están ellos siempre presentes, ellos y ellas. Quiero compartir con vosotros un vídeo que me ha enviado una exalumna de mi más tierna juventud en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, en un colegio en el que trabajé, y ella fue mi alumna en mi tutoría 3 años, y luego hemos seguido conectadas y ella me ha pedido asesoramiento. Y bueno, os presento a mi querida alumna Puri. Por favor, vídeo. Hola, soy Puri. Hace muchos años que conozco a Mariluz. Fue mi profesora entre sexto, séptimo y octavo.
Eso significa que hace muchos años, yo tenía entre 12 y 14 años, ahora tengo 54 y aún tengo y mantengo una gran amistad con ella. Tengo que decir que para mí Mariluz ha sido mi referente, no puedo decir como una madre, pero me ha apoyado siempre en todos los momentos difíciles. Yo sabía que podía contar con ella. Creo que en cuanto a conflictos, que sé que ella es una gran mediadora, me ha apoyado mucho y me ha ayudado mucho, porque yo tengo dos hijos que ahora ya son mayores, tienen 26 y 23 años, pero bueno, las adolescencias son difíciles y concretamente con mi hija fue un poco más complicado. Alex ha sido muy responsable, pero también es verdad que al estar separada hizo y tomó un poco el rol como de padre, ¿vale? Entonces, durante la pandemia, que creo que es bastante difícil que ha sido bastante difícil para las relaciones y todo esto, pues nosotros tuvimos también una crisis. En ese momento Mariluz, bueno, nos ayudó mucho. Ella me dio conmigo y con mi hijo, que entonces lo conocí a través de videollamada, y nos hizo ver que cada uno tenía que tener su papel y entrar en lo que era la familia, ¿no? Sobre todo a mí, ¿no? Que yo tenía también como mucha inseguridad y a veces no tomas las riendas de tu vida de alguna manera, ¿no? Y al final es lo que ella me dijo, lo que yo he practicado y he visto en mí, y es poner el foco en mí. Pensar que si yo no estoy bien, no puedo dejar y hacer que todas las personas y toda la gente de mi alrededor también esté bien. Entonces creo que bueno, es lo que puedo explicar, ¿no? Que al final, si tú te sientes bien, atraes cosas buenas y gente buena, amistades valiosas y actividades que tú crees que puedes hacer. No sé si servirá de algo, pero yo estoy muy agradecida de todo lo que ella me ha ayudado, de todas sus buenas palabras, su manera de dar consejos. Bueno, yo la quiero muchísimo. Quería hacer este vídeo aquí también en el mar, donde vivimos y donde nos conocimos durante esos años, aquí en Vilanova y la Geltrú. Estos son los COIs, y porque con Mariluz compartí mucho esos momentos de paseadas por la playa, ¿no? Que pienso que nos aporta tanto, ¿no? También la naturaleza y el estar unidas así, ¿no? Pues nada, un beso muy fuerte y un abrazo, y espero que sirva de algo estas palabras. Adiós. Envidia de playa. Mariluz, ¿cómo te hace sentir este vídeo? Bueno, la verdad es que muy bien, me puedo emocionar y todo. Representa un poco lo que significan los alumnos y alumnas para mí, y que continuamente, y en eso soy una persona privilegiada, continuamente los antiguos como Puri y los actuales, bueno, este año del máster, el último grupo de que formé de la policía, en el colegio de abogados de aquí y de Alicante, por todas partes me devuelven ese nos vale lo que nos das, nos vale para nuestra vida cotidiana, y también cuando son mediadores y mediadoras para nuestra profesión. Y eso, para alguien que enseña y que pone el énfasis de su vida en aprender para enseñar, enseñar aprendiendo, pues es conseguir hacer
no caminar hacia la meta, sino hacer de la meta el camino, es decir, caminar junto con gente que aprende y que ellos te enseñan qué les vale y qué no les vale, y a mí me mejoran como profesional también. Es un auténtico privilegio. Muchas gracias, Mariluz. Si os parece, han llegado algunas preguntas cortas, me han ido pasando algunas. Yo las pongo sobre la mesa y si os parece, pues entramos un poco al debate, ¿no? Una de las preguntas, aparte de muchos cariños que te mandan muchas personas de muchos lugares, Mariluz, que eso luego ya te lo hará llegar Amanda, pero alguien nos plantea, nos dice, no veo límites claros entre un psicólogo y un mediador, por ejemplo. Otros, bueno, nos dicen cuándo saldrá la obra digital. Ya, es decir, la obra digital se va a poder descargar de Reus, ya. Esa la contesto yo. Nos hablan también de si hay conflictos familiares sociales y cuánto importa el ámbito en el que se produzca el conflicto a la hora de desactivar un cerebro en modo hostil. Y también nos dicen, tenemos que considerar al cerebro hostil como algo de lo que tenemos que prevenirnos o huir, en el sentido de, bueno, podríamos hablar, como lo hace David Kahneman, de un cerebro rápido e impulsivo hostil y un cerebro lento, racional, inteligente. Bueno, dejo estas preguntas sobre la mesa y bueno, pues un poco, si os parece, pues damos pie un poco al debate por donde consideréis. Yo, si me permitís, voy a intervenir un momentico, porque igual no, con la obsesión de ser breve, no he explicado bien lo fundamental, y es cómo realmente en la gestión de los conflictos importa mucho partir de lo que se tiene. Partir de donde estamos, lo que estoy sintiendo, eso es lo importante. Para gestionar emociones, el primer paso es identificarlas, luego analizar qué es lo que te está haciendo sentir así, que te está activando de esa manera, y tercer paso, tomar decisiones. Eso es caminar hacia actuar con nuestro cerebro en modo inteligente, sabio, ¿vale? No hay que nunca reprimir las emociones ni reprimir sentir la hostilidad. Hay que sentir lo que se siente y una vez identificado, analizarlo y ver qué hacer con ello, pero nunca reprimirlo, ¿vale? Por si acaso. Y el truqui, por decirlo en lenguaje coloquial, el truqui que yo enseño a todo tipo de alumnado es cuando sintáis la tensión con el otro, con la otra, que es una cosa totalmente natural, cuestión de mochilas, hemos dicho, mi mochila es diferente de la tuya, nos ponemos a hacer algo juntos, surgen tensiones, hasta ahí todo natural, ¿vale? ¿Dónde nos la jugamos? En la respuesta, pero tu respuesta tiene que ser adecuada, inteligente, sin que la amígdala tome el poder de las riendas de tu comportamiento. ¿Y cómo lo hago? Truqui. Me pregunto y grabo como un anclaje de la PNL, como un anclaje, la pregunta de gestión inteligente de conflictos, que es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esa es la pregunta inteligente. Cuando tú la haces, tú ya estás parándote a decir, siento, pero soy yo quien va a gestionar lo que siento. No pongo el foco en el otro como culpable y le dejo a él la responsabilidad de ver qué hace, sino que me pongo yo a ello proactivamente, identifico, gestiono y tomo decisiones. Depende de mí. Tomo la responsabilidad de mi respuesta, de mi comportamiento, de mi actitud, de mi decisión respecto al momento. Muchas gracias por esa pregunta. No sé si alguien más queréis intervenir. Yo me gustaría añadir, como Mariluz está muy restringida porque tiene la impresión de que el tiempo es corto y no puede decirlo todo, pero yo esperaba que ella lo dijera, ya lo dije yo.
ante la pregunta de qué diferencia hay entre un psicólogo y un mediador. Yo creo, es una opinión personal, que para ser un buen mediador hay que ser psicólogo, y mejor un buen psicólogo. Pero no necesariamente por ser psicólogo se es ya un mediador o un buen mediador. Esa es mi apreciación personal. Muchas gracias, doctor Morgado. Yo añadiría una cosa más, y es, hay que ser psicólogo o aprender lo que la psicología y la neurociencia nos aportan como conocimiento. Es decir, tú puedes proceder de haber estudiado Derecho, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Magisterio, Criminología. En nuestro máster tenemos diversísimo el alumnado. Historia del arte. Historia del arte, exactamente, como nuestras compañeras de equipo. Paloma Inés. Paloma Inés, exactamente, que nos estarán escuchando y que les mandamos cariños. De cualquier disciplina se puede aprender a ser mediador, un buen profesional de la mediación y la gestión de conflictos. Pero eso sí, no esperes que te lo den hecho, tienes que buscar aprendizaje, tienes que ir a fuentes de aprendizaje que complementen tu formación. Y como, bueno, de paso dejamos aquí el mensaje, desde la neurociencia nos dicen, el mejor deporte que podemos hacer para mantener un cerebro sano es aprender. Así que tenemos que seguir aprendiendo siempre. Vengamos de la disciplina que vengamos, la mediación nos exige, bueno, la mediación, y yo diría, y cualquier profesión que toque con personas, nos exige estar permanentemente actualizando nuestros conocimientos y contrastándonos con la práctica, quedándonos con lo que nos vale y desechando lo que no nos vale, que a lo mejor está superado, y seguir avanzando en seguir siempre aprendiendo. A mí me gustaría, en todo caso, Ignacio, Santiago, ellos dos son psicólogos de formación de origen. ¿Qué nos contáis, amigos, sobre esta pregunta? ¿Empiezas tú? ¿Y aquí? Bueno, abierto un melón, Ignacio. Complicado. Este es un tema que llevamos como muchos años dándole vueltas y no tiene una buena solución. Bueno, yo te doy mi opinión a quien quiera que hizo la pregunta, que no sé quién fue, ¿no? Es verdad, yo soy, por ejemplo, psicólogo de formación de origen, y yo siempre he concebido la mediación como una práctica, como otras que hago o que puedo hacer como psicólogo. Claro, alguien me puede decir, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo, por ejemplo, y un profesor? Pues bueno, yo soy un psicólogo que puedo ser profesor, que puedo ser mediador, que puedo ser terapeuta, que puedo ser, no digo que sea todas, puedo ser muchas cosas, y para mí la mediación es una práctica más determinada para un determinado tipo de situaciones en las que utilizas una determinada metodología. Y ya está, como otras. Hay una disyuntiva que todavía se está dando vueltas respecto a si la mediación tiene que ser una profesión, o bueno, yo no me gusta entrar en eso, no me veo, no tengo argumentos. Yo creo que entiendo la mediación como una práctica que, como dice Marilu, pueden llevar a cabo, y sabemos que es así, diferentes profesionales de origen que requieren, lógicamente, complementar su formación con otra añadida, ¿no? ¿Cómo lo ves, Santiago? Sí, bueno, comparto bastante con vuestra visión. Permitidme también hacer un poquito de causa. Sí entiendo que en la mediación caben muchos. Ahora, no entiendo la mediación sin psicología. Creo que
la psicología es uno de los pilares fundamentales de la mediación como práctica de intervención para la resolución de conflictos, y creo que tiene un protagonismo importante, insisto, no más o menos que otras cosas, pero creo que, y este libro es una buena muestra de ello, necesitamos entender qué nos pasa a las personas que estamos en una situación de conflicto, qué temas se nos activan y cómo ayudar a que se reduzca ciertas fuerzas personales que nos impulsan mucho más al conflicto y en cambio activar otras cosas que nos impulsan a la cercanía. Sin la psicología creo que no podría entenderse. Ahora, ¿debe ser exclusivo de psicólogos? No. No, tiene que ser de personas bien formadas. Por eso yo sí que apuesto mucho por la conflictología y demás. Creo que tiene que ser por profesionales bien formados. Sí, comparto completamente con vosotros esta situación y decir, al final de lo que estamos hablando son de personas que llegan a la mediación con su, como dice Mariluz, con sus propias mochilas, con su bagaje y con sus ganas de convertirse en buenos profesionales para poder, digamos, trabajar en este tipo de procesos o metodologías. Y cada uno viene de disciplinas de verdad muy diversas. Es decir, bueno, pues dentro de nuestro equipo del máster de mediación, la coordinadora y la coordinadora de prácticas vienen de historia del arte. El que era responsable, no sé si sigue siendo, lo del servicio de mediación penal con menores en Cataluña, en la Generalitat, Robert Gimeno, historiador. Es decir, curioso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué traen esas personas y luego de qué se nutren, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la clave está en la formación y sí que es cierto, es decir, y cuando yo llegué, es decir, yo, claro, soy profesora de Derecho Civil, cuando yo llegué, empecé a trabajar en el tema de la mediación, yo necesitaba beber, es decir, me faltan herramientas, me faltan técnicas, me falta entender, y desde esa necesidad surge la curiosidad y el estudio y el aprendizaje y la experiencia, ¿no? Y yo creo que por eso también el tema de la comediación es tan interesante, ¿no? Cómo es posible que en un momento determinado, bueno, estás compartiendo, pero es verdad que tu mochila también te tira, ¿no? Y hay cosas que de pronto enfoca uno y enfoca al otro, pero luego acabamos hablando, ¿no? ese mismo idioma. A mí me pasó algo muy curioso en un proceso de mediación que al final me dijo un señor: ¿cómo se nota que eres psicóloga? Dijo, ay Dios mío, si le digo que soy profesora de Derecho se muere. Claro, no, en ese caso era mediadora. No, Leticia, tienes toda la razón. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, es decir, se puede ser mediador de muchas perspectivas. Históricamente hemos encontrado excelentes mediadores, pues desde el padre de familia, que es un excelente mediador en los conflictos familiares, hasta el hermano inteligente o sabio, el buen amigo, que también puede ser un buen mediador, la pareja, que es una mediadora siempre insustituible, porque es quien más interés puede tener en que las cosas vayan bien, ¿no? Es decir, eso es así. Y el sacerdote, no olvidemos el papel mediador que han jugado también los sacerdotes muchas veces en la historia. Es decir, no hacía falta haber hecho el grado o la carrera de psicología. Pero yo, de todas formas, queridos amigos, insistiría en la valoración de la psicología formada, documentada, como muy bien dice Mariluz, como clave para ser un buen mediador. Yo creo que se dé cuenta o no, lo sepa o no, seas de derecho civil o seas de lo que sea, si estás haciendo un buen papel como mediador, es que sabes psicología, la hayas aprendido en los libros o la hayas aprendido en la vida cotidiana. Y la psicología, pues bueno, incluye la neurociencia, la psicología científica, que es la que le gusta a Mariluz, incluye la neurociencia. Yo vengo insistiendo mucho, y precisamente hace unos días publiqué un artículo en El País en ese sentido, en que no hace falta mirar a los ojos directamente a la neurociencia, porque la neurociencia ya está continuamente vertiendo sus conocimientos, sus hallazgos en la psicología. Aunque seas un buen psicólogo, estés al día documentado, como dice Mariluz, como insiste Mariluz, siempre en esa formación que necesitas para ser un buen mediador, ya está recogiendo, aunque no te des siquiera cuenta, la neurociencia. Los ejemplos típicos, ¿no? Aristóteles no tenía ni idea de neurociencia, pero era un excelente psicólogo. Él decía, no empecéis nunca una lección por el principio, empezarla por lo que más motiva. Con lo cual ya estaba diciendo que la emoción es clave para formar buenas memorias, aunque no tuviera ni idea de lo que es, digamos, la adrenalina, que es una hormona que facilita la formación de las memorias.
y no digamos ya Antonio Machado, ¿no? Que tampoco sabía lo que es el hipocampo, que es la parte del cerebro que forma las memorias, pero sin embargo escribió aquellos preciosos versos en los que decía: cuando recordar no pueda, ¿dónde mi recuerdo irá? Una cosa es el recuerdo y otra cosa es recordar. Maravillosa distinción entre lo que es la memoria y la evocación de la memoria. Eso que nos pasa tantas veces, sobre todo a los mayorcitos, que no somos capaces de recordar algo, pero no se ha ido, está ahí, y al cabo de un rato seguro que lo vamos a recordar cuando cambiemos. Por tanto, ahí hay mucha psicología, mucha neurociencia, y yo vuelvo a Mariluz. De verdad, creo sinceramente que no todo psicólogo puede ser un buen mediador, sobre todo si no ha leído todavía el libro de Mariluz. Bueno, es un estímulo más para digamos, comprar el libro, efectivamente. Muchísimas gracias. La verdad es que estaríamos, yo no sé de cuánto tiempo disponemos más, ya deberíamos ir cerrando, pero es verdad que a mí se me llena el corazón con todo lo que se ha planteado, sobre lo que se pone sobre la mesa. Claro que hay que seguir aprendiendo, claro que hay que seguir nutriéndose. Decíamos, para ser mejores profesionales, para ser mejores personas, ¿no? Para ser más felices, para hacer más felices a las personas que tenemos al lado. Y al lado es a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos, ¿no? En esta pandemia tan terrible, cómo la gente salía, ¿no? A los balcones, a las ventanas, se miraba, se saludaba. En esa época, por ejemplo, mi madre estaba en casa, ¿no? Decía, vamos a ver a la vecina de enfrente, que mira, que la vi ayer que estaba triste, la saludamos. Es decir, cómo de pronto se crea, digamos, esa comunidad, ¿no? Donde está lo emocional, donde está lo racional, donde está el que eres parte de un todo, ¿no? Hay una pregunta de Carlos Jiménez que no me resisto a plantear y la dejo un poquito, si queréis, así de cierre en el aire. Dice, ¿cómo puede emerger o promover junto al cerebro individual una mente y conciencia global amplia de humanidad, de pertenencia a la madre tierra? Yo creo que esta es una clave también, ¿no? El uno y el todo de lo que somos parte, donde nos reconocemos y donde reconocemos. Bueno, la dejo en el aire si queréis y ya con esto cerramos. Y bueno, pues vamos al poema final, Mariluz. Pero... Bueno, no me resisto de decirle a mi querido Carlos Jiménez que ahí andamos, querido Carlos, ahí andamos como tú andas. Y es un placer andar juntos, porque realmente donde hay que enfocar es mejorar lo individual para con eso sumar en la mejora de lo colectivo, de lo social, de lo compartido. Y a mí me gusta decir, mejorar lo personal para que juntos, sumando, contribuyamos a construir un mundo más habitable, poblado por personas más felices. Y bueno, como cierre final, tenemos un regalo muy especial, desde luego muy especial para mí, pero yo creo que os va a gustar, que es un poema que ha escrito un amigo entrañable, que es poeta de los de verdad, no como yo que escribo poesía de afición, pero él es poeta de verdad, Vicente Zaragoza, y que le doy la palabra para ese poema precioso que tiene que ver con la palabra y que sé que os va a encantar y que lo vamos a utilizar como cierre de este evento. Querido Vicente, tienes la palabra, por favor, activarle el micro. A ver, para mí es un honor estar aquí esta tarde con vosotros, que tanto sabéis, y sobre todo es un honor cerrar el acto, porque es única y exclusivamente el honor de la amistad, quiero mucho a Mariluz, y entonces, sabiendo la importancia que ella le da, y que la mediación al final no es ni más ni menos que el reino de la palabra, pues entonces escribí un poema que lleva una dedicatoria y lleva una entradilla y paso a leeros. Dice el poema, por título lleva Eterna Palabra. En la dedicatoria dice, para Mariluz, mi amiga, paladín, dueña y señora de la palabra. Y en una entradilla hay unos versos de un poeta que se llama Javier Vela, que dice, su causa es la palabra, dirá más bien, su casa es la palabra. Y el poema.
La patria donde habito es la palabra. Territorio sin límite que moro. La casa sin paredes que me acoge. El vino que alimenta mi silencio. Si me acerco pausado a sus confines, me recibe con brazos amorosos. Deposita su paz con tiernos besos y acaricia mi mano su mirada. Si acaso yo la invoco y voy, sediento o febril, me dirijo hasta su pozo, ella calma mi sed sin un reproche y responde a mis dudas con su lluvia. La palabra es mi patria y parentela, el sol que me calienta y me da vida. Jamás le he conocido alguna queja y a pesar de mi noche, ella no duerme. La tierra en que me vivo es la palabra. Gracias. Bueno, preciosa. Enhorabuena. Bueno, querido Vicente. Muy bonito, Vicente. Preciosa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Querido Vicente, broche de oro, tu poema. No. Disfruto, tengo el honor de disfrutar de tu poesía y tengo un libro junto al sofá para abrir de vez en cuando y degustarte, y esto ha sido un regalazo, como siempre, exquisito. Muchas gracias. El mejor regalo, ya sabéis, que la amistad, y yo hoy he aprendido mucho. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Vicente. Y bueno, que os tenemos ahí abandonados, hablando solo en el chat, sin participar de viva voz. Esto tiene pues el no poder estar en presencial y el no poder alargar más el evento. Queridos asistentes, queridas asistentes que pertenecéis al mundo de mi familia más restringida y más amplia, al mundo de mis amistades de todos los tiempos, alumnos y alumnas de todos los tiempos, de todos los países, de todos los países, de algunos países y de toda condición, que me habéis ayudado a mejorar y a avanzar y a escribir este libro. Y personas del mundo de la mediación, compañeros y compañeras entrañables, que como somos muy endogámicos, nos conocemos en presencial y nos conocemos por las redes de aquí, de España y de varios países. Un saludo a Argentina, un saludo queridos compis de Cuba, un saludo a queridos compis de Brasil, un saludo a queridos compis de México, de Perú, de Bolivia. No sé si me olvido de alguno, pero bueno, estoy encantada de que estéis ahí, estoy emocionada con vuestra presencia y con vuestra paciencia, esperando y escuchando. Y bueno, lo último que quiero deciros es que a través de mi libro quedamos conectados para ese aprender continuo y entrenar continuo con las deportivas puestas y seguir metiendo en la mochila lo que nos mejora como persona, lo que nos hace sentir bienestar y lo que nos hace establecer mejores relaciones con las demás personas y construir climas positivos de convivencia que hacen mucha falta. Y como os digo, quedamos todos unidos por el libro y invocados a esa suma de juntos y juntas, mejorando a nivel personal, contribuir a esa construcción de un mundo más habitable, poblado por personas más felices. Mil gracias a todos y a todas. Mil gracias a vosotros, queridos compis, Vicente, mi Puri, Amanda y José María, que están detrás en lo técnico, querido Florencio y Reus. Y bueno, hasta siempre, hasta pronto. Y por favor, no dejéis de devolverme, si aprendéis, lo que vale, que yo lo utilizo en el libro siguiente. Muchas gracias. Bueno.
Muchísimas gracias y hasta siempre. Un saludo muy grande. Muchas gracias a todos, muchas gracias.